Migala. El momento de apreciación estética es algo que te sucede. Es una descarga sensorial. Esa es una definición del el hobby. momento de apreciación, o sea, es que si No el momento necesi- de apreciación estética es algo que te sucede, A ver. estás diciendo que es algo fortuito. A ver, O sea, simplemente pasa. Entonces, eso en cualquier momento podría estar pasando. cada vez que ves un amanecer hermoso, escribes un ensayo al respecto. ¿no? Yo sí. Lo ves Yo y sí, ya, ¿no? O yo sea, sí. Ah, lo ves, bueno, tú dices, porque estás rarito. hoy pero el día está muy bonito, ¿no? O sea, y dices, hoy el día está muy bonito y ya. La gran mayoría de la Pero gente... tienes una capacidad de hacer esa apreciación Ajá. y decir, está bonito. La Sospecho otra que es una apreciación netamente sensorial. Está tibio, está cálido, hay vientecito, me siento plenamente saludable. Es que hay dos Chido. percepciones. O sea, por ejemplo, el Hobbit piensa que la experiencia estética es un corolario de la existencia. Es un epifenómeno de la existencia. No, O no sea, es tú un epifenómeno, existes- es el punto estar vivo. A ver, es que ¿por qué es tan sensorial? Si un enfermo terminal con cáncer lo pones a ver un atardecer Ajá. y esa persona se siente de la verga, güey, porque acaba de recibir quimioterapia, o sea, va a decir, ¿qué, güey? Esto es cualquier puto atardecer, me siento de la verga. O sea, El diablo con esta ¿qué te la chingada? Si pones a un homínido que de repente está enfermo y está un atardecer y entonces está aconteciendo simplemente la belleza del atardecer y se siente mal, Lo bello para ti. ajá, o sea, lo que es bello para nosotros, o sea, en ese momento pues no va a tener una apreciación de lo mismo. O sea, Sí. a lo que voy es que es un evento netamente sensorial Ya entiendo. que no necesariamente tenga que ver con una apreciación. O sea, para el enfermo terminal de cáncer ve un atardecer y probablemente que se sienta tan mal que el bello atardecer para él es un pinche atardecer de la Sí, muerte, sí, sí. ¿no? Pero O sea, entonces lo que tenemos que hacer Que aquí... la evidencia anecdótica es lo contrario. La gente que tiene la muerte más cerca suele apreciar más cada momento. algunas cosas, según un ensayo que ya no recuerdo dónde mientras era. no estén muriendo en ese momento, mientras Pero, no o sea, se sientan hay que que- se los lleva lo la que verga, tenemos que ¿no? hacer realmente es agarrar la pinche varita y decir, de aquí para allá es una experiencia estética y de ahí para acá es un momento de placer de nuestro hardware, de ¿Cuál nuestro la- sistema nervioso. ¿Cuál es la diferencia cuál entre es una el umbral? experiencia sensorial y una experiencia estética? A ¿Cuál mi es qué? ¿Cuál es parecer, qué? La diferencia entre una experiencia sensorial y una experiencia Que una estética. experiencia Que una lleva estética interpretación. implica un... Necesitas una interpretación para decir que algo está ¿Para qué me chingón. preguntas entonces si vas a hacer la Pues de a pedo por sí, pedo o que sea, porque respondan? en ese momento porque entra creo- la información, porque creo que la sale y respuesta que me dices, dieron está mal. está bonito. Es que cuando hablamos de estética, Ah, qué netamente bonito cuando atardecer. hablamos de estética, en los parámetros más occidentales, porque es una palabra que desciende del griego y que estamos utilizando nosotros, hispanohablantes y tal, o sea, en el canon filosófico, la estética son las preguntas que te haces acerca de lo que consideras bello. Y entonces para eso tú necesitas dos cosas. Empezar a predisponerte a buscar lo bello en lo cotidiano y hacerte preguntas acerca de esas Pero, cosas. ¿realmente buscas lo bello o lo bello te encuentra? No, lo buscas, de verdad que te predispones. O sea, Es no, que- no lo buscas, pero sí te predispones, porque tú puedes estar en el pinche atardecer más hermoso y estar así de que me lleva la verga, ya me quiero largar de Tlaxcala. por Ajá, decirle algo. sí. Y no estás predispuesto a la búsqueda de la belleza ni a una búsqueda estética. Nunca te ha A veces, pasado- o sea, entiendo que a es veces... que te podría ir de la verga y entonces te pega, A veces pega es la tan experiencia. deslumbrante, ¿no? A veces es tan grande, a veces es tan inevitable que te va a sorprender. Pero en el momento en que te sorprenda, acto seguido, tú empiezas a entender que te sorprendió y a sobreanalizar de manera antropológicamente interesante por qué te sorprendió algo. A ver. Entonces, en el canon europeo, solamente en el canon europeo, esa es la experiencia estética. Y es una experiencia netamente antropocentrista. Porque un ser humano es el que tiene las experiencias estéticas y es el que se hace preguntas acerca de lo que le parece bello. Y las cosas que a los animales vemos y que vemos que los animales sienten placer por ellas, entonces decimos, ese animal está viendo el sol. Y yo, cuando veo el sol, genero experiencias estéticas. Ergo, el animal está generando experiencias estéticas porque está haciendo lo mismo que yo. Es un sofisma. Y es un sofisma antropocentrista a partir de nuestra experiencia estética en los demás. Ahora, si empezamos a quitar No, del es, canon... es más bien Vamos a una terminar, ya vamos a correlación, terminar. pero es una correlación sostenida por las similitudes biológicas entre el animal y yo. Pero ¿qué tal si, por ejemplo, hay algo en el gen del chimpancé que le hace sentir un pinche placer y un cuestionamiento interno intrínseco tremendo cuando una mosca le entra en la nariz? Por decir algo, o sea, son experiencias ajenas a tu especie, ajenas a tu genoma, ajenas Es que así a lo estás tu planteando, concepción como de que la conciencia. experiencia en sí misma existe y tú solamente percibes y eso Porque, ya es una ¿por experiencia qué, estética. ¿Por qué lo bello para ti tiene que ser lo bello para el pinche mono? A ¿No ver. es porque nos parecemos cantidad? Yo quiero poner un ejemplo nada más. Un ejemplo pendejo.
van dos parejas en la playa y van caminando por el malecón. Va el David con... Va el David con su morra y va otro güey con su morra. Ajá. Y entonces de repente hay una luna de esas gigantes que se reflejan en el Super mar. luna del lobo negro. Y brilla el mar brilla Super azul. luna del lobo plateado. ¿Qué te late? Superluna del lobo plateado. Y brilla el mar azul y de repente se escuchan el canto ruido, de las sirenas, el canto de las sirenas y los las delfines ahí ballenas. bailando. Entonces tienes una pareja que se sienta y ahí se abrazan y dicen, ¿ya viste la luna? Es hermosa. Y se Como besan. tú. Y la otra pareja le está diciendo, hijo de la chingada, me engañaste con esa pendeja. Entonces, bajo esa lógica de que solamente están recibiendo información sensorial, que eso se vuelve una experiencia estética, en ese momento las dos parejas tendrían que voltear y decir, espera, amor, dejemos de pelear. Bueno, Estamos recibiendo una experiencia estética que simplemente está aconteciendo y la cual no requiere interpretación de nosotros. Pero es una gran pregunta. O sea, si la experiencia estética es extrínseca o intrínseca al interpretador. Es una gran pregunta. intrínseca. Es que- o sea, es intrínseca al espectador. Ahí creo que lo que ocurre, el problema con tu ejemplo es que ambos sujetos son seres humanos. Y los seres humanos estamos enfermos del lenguaje. El lenguaje nos hace interpretar la realidad de maneras mucho más simbólicas de lo que serían posibles. Es como, puede ser el día más hermoso, ¿no? El sol brilla, el cielo es azul, los pajarillos cantan, pero si debes varo, te la pasas mal. Si estás ahí como en tu pinche bicicleta tratando de hacer suficientes pedidos para pagar las medicinas de tu hijo, pues te la estás pasando mal. Chinguen a su madre, los de Rappi. Hicieron un estudio bien interesante. Ni siquiera son animales tan complejos, ¿no? Tenían una rata encerrada en una rueda. Entonces cada vez que la rueda gira, la rata tiene que correr. Ya. Pero la rueda gira cada vez que otra rata que está expuesta puede salir y puede correr cuando ella quiera. Cuando esta rata quiere correr, esta otra rata tiene que correr. Entonces una tiene control sobre su experiencia y la otra no tiene control sobre su experiencia. Después de varios meses de que esta rata corría cuando quería y la otra corría cuando debía, se dieron cuenta de que la rata que tenía control sobre sus propios eventos de estrés tenía todos los beneficios de la actividad física. Tenía como mayor tono muscular, se sentía menos estresada, estaba mejor. Y la otra rata tenía todos los efectos secundarios de la actividad física. Estaba más estresada, estaba siempre a las pilas, había acumulado más grasa, tenía todo ese problema. Entonces, incluso dentro de los animales más simples, sí hay una gran diferencia entre aquello de lo cual tomas control y aquello de lo cual no. Es exactamente la misma experiencia, pero por una situación completamente subjetiva. Pero acabas de decir que la experiencia en sí misma existe. Es la misma experiencia. O sea, pero que la por experiencia una- estética como tal existe para todos. Ajá. Así lo veo yo. O sea, Entonces- o como lo planteas es que la experiencia estética existe y nosotros solamente somos receptáculos de esa experiencia estética. Entonces, ¿por qué un chango pasa horas observando la peña de Gibraltar? Uno podría argumentar, Ay, internet. bueno, es que cuando te subes en un lugar muy alto puedes observar más lejos. Y cuando puedes observar más lejos, puedes ver si vienen otros depredadores. Entonces, tienes como sientes bonito, pues tu organismo te recompensa porque estás haciendo predicciones más precisas acerca del mundo en el que vives. ¿Cuál es la diferencia entre eso y una experiencia estética? Son varias. La interpretación de la misma. Es que ahí también hay... el chango no está pensando, a huevo, ya no hay depredadores. No, el chango está sentado Por eso, frente a un atardecer y está sintiendo bonito. Bajo una sensación Y la de gran bienestar. mayoría de ustedes, después de que van a Tepoztlán y se ponen borrachos y orinan en una esquina y se Yo lo ponen hago, ahí yo en lo la hago. cima En la casa del Tepoztlán, todos, no mames, sí llegamos, güey. Observan y ni siquiera tienen el tiempo de escribir un ensayo acerca de A la ver. experiencia estética. ¿Cuál es que están la teniendo. diferencia Nada más entre lo ven un y momento dicen, de placer? no más, está hermoso. ¿Cuál es la diferencia entre un momento de placer y el momento en que ves una película de ay, güey, y dices, órale, qué interesante, qué buena pues toma? porque no me causan placer las películas de ese güey. ¿A qué te causa placer cuál es la diferencia entre un momento de placer en un atardecer y ver las meninas? Que hay una interpretación conceptual acerca de qué significa las meninas, tienes que entender, pero ese acto de entender es único del ser humano. El atardecer no representa lo mismo para todos. La competencia sin comprensión es universal de todos los A animales. ver, Entonces yo definiría, por ejemplo, el umbral para mí es el goce sin cuestionamientos, el simplemente encuentro con el placer. Es natural, es universal, le existe a todas las especies. Y hay encuentros con el placer
Y esos sí dependen de cuál es la experiencia. O sea, por ejemplo, pero tú puedes es que tener... entonces me estás Ya, nomás diciendo... termina esto rápido. O sea, tú puedes tener un encuentro con el placer con un atardecer, pero no puedes tener un encuentro con el placer con una paliza, o con una violación, o con una Es mi ejemplo de los güeyes peleándose. Y entonces, por ejemplo, porque el encuentro con el placer está sujeto al intercambio que tienes con el momento que estás viviendo. Sin embargo, sí puedes tener experiencias estéticas allende a la experiencia de la que estemos hablando. Y cualquier persona puede tener una experiencia estética distinta con experiencias fisiológicas, biológicas, terrenales, idénticas. Los loquitos. Por ejemplo, tener un hijo puede ser un drama o puede ser un placer. Un atardecer puede ser una hueva, una plasta, o puede ser un momento cumbre para tu pinche vida, ¿no? Una paliza puede ser erótica, o puede ser aterradora. Entonces, a mi parecer, el umbral de lo estético se establece en el hecho de que si es dependiente de la actividad o es dependiente del observador y la actividad. Entonces, lo estético es un devenir entre el observador y la actividad. Es que ahí creo que caes en la misma arrogancia de Smith Shout de decir que la belleza es algo que solamente nace del juicio humano. No, yo estoy hablando de la estética. O sea, la estética como disciplina de estudio de la belleza. O sea, porque la belleza la experimentamos todas las criaturas de la Tierra. Es lo que estoy diciendo, todos La los belleza, animales. no la estética. La estética es el estudio de esos, el estudio y el cuestionamiento de esos momentos de belleza que vivimos. Entonces tengo que cambiar mi planteamiento. Mi planteamiento es que todos los animales son No, capaces o sea, de apreciar la solamente belleza. entendamos que hay una parte No, que no es, todos, los insectos son como hay una robots, parte ¿no? en la que interpretamos hay una parte en la que sentimos bonito. Y los pescados ni siquiera tienen sentimientos. Y hay otra Por eso parte, nos los comemos y saben chingón. sí, hay una parte de sentir bonito, que No, es la que pero- tiene el gato cuando lo acaricias, el perro cuando le hablas. Los cerdos saben chingón. Pero hay una parte y tienen en la una que emocionalidad entendemos- compleja Saben como chingón, los saben seres chingón. humanos. Entendemos el porqué de que sentimos bonito. Entonces, ahí Eso es la llámalo estética. como quieras. No lo llamemos hay una parte de placer y hay una parte de interpretación del placer. Y ya, güey. Y Es de que- eso se trata todo el pedo. Es que ahí es donde tengo que recordar a Daniel Dennett y la competencia sin comprensión. Una hormiga no sabe que está haciendo una colonia, no sabe que es parte de un proceso emergente del cual sale una colonia mucho más compleja que ella. La hormiga tiene como 3 reglas, ¿no? Hueles esta feromona, haces esta cosa. Hueles esta otra feromona, haces esta otra cosa. Sin embargo, es capaz de exhibir ciertas actitudes. Conforme va creciendo el tamaño del cerebro de los animales, van creciendo el número de reglas que tienen y va creciendo el número de experiencias que tienen, ¿no? Por ejemplo, si no tienes un sistema límbico, no puedes experimentar emociones. Por eso los pescados no tienen emociones y está bien comerse un pescado. No sienten cosas, ni siquiera cuidan a sus hijos. Son bastardos los pescados. Merecen morir. Entonces ya puedo comerme un pescado sin mayor... pero a eso- los mamíferos no. Los delfines sí tienen sistema límbico y sí tienen emociones. Y tan es así que hasta violan a otros pescados. Son bastardos. hacen, sí. Se lo merecen, pero por otras razones. Los delfines también merecen morir. Pero el punto es que una vez que alcanzas el nivel de un mamífero, una vez que ya tienes un sistema límbico, ya que tienes el cerebro para generar como distintas estructuras sociales, tener una familia, una vez que estás en el nivel, digamos, de un chango, que no es tan distinto del nivel de un ser humano, la única diferencia entre un chango y un ser humano es que el chango no puede hacer lenguaje complejo como nosotros. Que si lo piensas no es tanta diferencia. Nos permite hacer muchas más cosas, pero es una diferencia muy básica. Nuestras diferencias emergen de una diferencia muy básica. La experiencia es la misma. O sea, si lo pones frente a un cuadro de las meninas, pues igual no tiene el contexto cultural para comprender de qué está hablando Velázquez con su metapintura. Pero si lo pones frente a una flor, pues va a tener la misma experiencia que un ser humano. No la puede interpretar, no puede escribir Yo un creo que poema la al del humano va a respecto. ser un poco más compleja, pero en inicio como la esencia del placer. Pero el llamémoslo mismo así, placer derivado comparten. por una la misma input base, sí. sensorial. Ahora que el ser humano de placentero, ese input, llamémoslo así, de ese primer contacto con la belleza, el ser humano hace más belleza del primer contacto con la belleza. Y eso es único. el ser humano se Intrínseco y hace chaquetas alucinante. mentales. Sí, el ser y humano esas son dice, las más bonitas. mi pinche pintura es más hermosa que la creación de la naturaleza. Bueno, que Klee no lo decía, pero bueno.